Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y verdes campos, un niño llamado Mateo. Era un niño curioso y lleno de sueños, pero también enfrentaba retos que a veces lo hacían dudar de sí mismo. Mateo soñaba con ser escritor, pero no sabía por dónde empezar. Le preocupaba no ser lo suficientemente bueno y temía que sus historias no fueran interesantes. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano a su hogar, se encontró con una anciana que siempre había sido conocida por sus sabias palabras. Ella le preguntó por qué parecía tan triste, y Mateo le confesó su inseguridad sobre escribir. La anciana, con una sonrisa tranquila, le dijo: cada historia tiene un valor, solo hay que encontrar la forma de contarla. No te preocupes por lo que los demás piensen, solo sigue el camino de tu corazón. Inspirado por sus palabras, Mateo comenzó a escribir todos los días. Al principio, las palabras parecían no salir como él quería, pero poco a poco fue mejorando. Escribía sobre las aventuras que imaginaba, sobre los árboles que veía en su pueblo, sobre los amigos y las personas que encontraba en su camino. Y cada vez que se sentía desanimado, recordaba las palabras de la anciana. Con el tiempo, Mateo publicó su primer libro, y se convirtió en un escritor reconocido en su comunidad. No solo compartió sus historias con otros, sino que también inspiró a muchos niños a seguir sus propios sueños. La gente le preguntaba cómo había logrado su éxito, y él siempre respondía: lo único que necesitas es creer en ti mismo y nunca dejar de soñar. Y así, Mateo demostró que, con perseverancia, confianza y una actitud positiva, los sueños pueden convertirse en realidad. Los años pasaron y Mateo siguió escribiendo, creando historias que tocaban el corazón de quienes las leían. Su pasión por las palabras creció cada vez más, y descubrió que su verdadero talento no solo estaba en escribir, sino en conectar con los demás a través de sus relatos. Un día, mientras paseaba por el mismo bosque donde había conocido a la anciana años atrás, Mateo recordó aquellas sabias palabras que lo habían impulsado a seguir su sueño. Decidió regresar al pueblo donde había crecido y organizar un evento para compartir sus historias con los niños de la comunidad. Quería darles la oportunidad de sentir la magia de la escritura y mostrarles que ellos también podían ser creativos. El día del evento, el salón se llenó de niños que, aunque al principio estaban tímidos, poco a poco se soltaron y comenzaron a escribir sus propias aventuras. Mateo los animó a no preocuparse por la perfección, sino a dejar volar su imaginación. Les habló de su propio camino, de cómo comenzó a escribir sin saber si sus historias serían buenas, pero sin rendirse nunca. A medida que los niños leían sus escritos, Mateo veía en sus rostros la misma chispa que él había tenido al empezar. Estaba feliz de ver cómo los pequeños, con su inocencia y entusiasmo, se sumergían en el mundo de las palabras. Aquella tarde, no solo los niños aprendieron a escribir, sino también a creer en sus propios sueños, tal como él lo había hecho. Cuando el evento llegó a su fin, Mateo se acercó a una niña que había compartido una historia sobre un dragón que volaba entre las estrellas. Ella le sonrió y le dijo: voy a ser escritora como tú, un día. Mateo la miró con ternura y le respondió: claro que lo serás. Solo sigue soñando y escribiendo. El cielo es el límite. Desde ese momento, Mateo entendió que su verdadero legado no estaba solo en los libros que había publicado, sino en las vidas que había tocado. Sabía que, al igual que la anciana lo había hecho con él también estaba sembrando semillas de esperanza en los corazones de aquellos niños. Y mientras seguía escribiendo, también continuaba siendo el faro de luz para muchos otros soñadores. Y así, Mateo vivió feliz, rodeado de historias, risas y la certeza de que, al compartir su pasión, había encontrado la verdadera felicidad: inspirar a otros a seguir sus sueños y creer en sí mismos. Con el paso de los años, Mateo no solo siguió siendo un escritor, sino que también se convirtió en mentor de muchos jóvenes talentos. Su casa se llenó de cartas y correos electrónicos de personas de todas partes del mundo, agradeciéndole por haber encendido en ellos la pasión por la escritura. Algunos le contaban cómo sus palabras los habían ayudado a superar momentos difíciles, mientras que otros compartían sus propios libros y relatos inspirados por sus consejos. Pero, a pesar de todos los logros, Mateo nunca perdió la humildad ni la conexión con su comunidad.
Siempre volvía al pequeño pueblo donde había crecido, para compartir sus nuevas historias y seguir inspirando a los niños. Cada verano, organizaba talleres gratuitos de escritura, donde no solo enseñaba a escribir, sino también a encontrar la voz única de cada uno. Un día, un joven llamado Hugo se acercó a él después de un taller. Hugo era un chico tímido que siempre había sentido que no tenía mucho que decir. Cuando le entregó su cuaderno con un par de historias escritas, Mateo vio en sus ojos la misma inseguridad que él había sentido en su juventud. Me gustaría ser escritor, pero siento que mis historias no son lo suficientemente buenas, le confesó Hugo. Mateo sonrió y le respondió con la misma sabiduría que la anciana le había dado a él: no se trata de que tus historias sean perfectas, Hugo. Se trata de que sean tuyas. Cada palabra que escribes tiene algo único, porque proviene de ti. No dejes que el miedo te impida escribir. Solo escribe, y el resto vendrá solo. Con el tiempo, Hugo comenzó a escribir con más confianza. De hecho, su primer libro fue publicado cuando tenía apenas 19 años, y se convirtió en un éxito entre los jóvenes de su generación. Años más tarde, Hugo, inspirado por el apoyo de Mateo, decidió hacer lo mismo por otros jóvenes escritores. Se convirtió en mentor, siguiendo el legado que su maestro le había dejado. Mateo, orgulloso de ver cómo su influencia se expandía, sintió que había cumplido su misión en la vida. Sabía que no había nada más valioso que ayudar a otros a descubrir su propio potencial, tal como él había sido ayudado. Había entendido que la verdadera magia no estaba solo en escribir, sino en crear una cadena de inspiración que nunca terminara. Y así, mientras Mateo continuaba su trabajo de escritor, cada vez más historias nacían alrededor de su vida, historias de niños que soñaban, de jóvenes que se atrevían a escribir, y de una comunidad unida por la pasión por las palabras. Mateo dejó un legado que no solo se encontraba en sus libros, sino también en cada persona que, algún día, se atrevió a seguir su corazón y a escribir su propia historia. Porque al final, la historia más hermosa que podemos escribir es la que inspiramos en los demás. Y Mateo, con su amor por la escritura y su generosidad, se convirtió en el autor de una historia colectiva de esperanza, valentía y sueños cumplidos. El tiempo siguió su curso, y Mateo ya era conocido como uno de los grandes narradores de su generación. Sin embargo, su verdadera alegría no provenía de los premios o el reconocimiento que recibía, sino de las historias que escuchaba de aquellos que había tocado a lo largo de los años. Cada carta, cada sonrisa, cada libro que un joven escritor le dedicaba, era para él el mayor premio. Un día, ya en su vejez, Mateo recibió una invitación para participar en un importante evento literario en la ciudad. Sería una ocasión para celebrar su carrera y su legado, y la idea de compartir su experiencia con una nueva generación de escritores lo llenó de emoción. Pero, mientras pensaba en ello, algo más importante ocurrió. Un grupo de antiguos alumnos, ahora jóvenes autores, decidió organizar una sorpresa para él. Hugo, que ya había logrado consolidar su carrera como escritor, fue quien lideró la iniciativa. Junto con otros, decidieron escribir un libro colectivo, una obra en la que cada uno de ellos compartiera cómo Mateo había influido en su vida y en su carrera. Cada historia, cada palabra, estaba impregnada con la esencia de lo que Mateo había sembrado en ellos: la confianza en uno mismo, la pasión por las palabras y el valor de seguir los sueños. El día de la presentación del libro, cuando Mateo llegó al evento literario, fue recibido por una multitud de escritores, amigos y estudiantes. El lugar estaba decorado con carteles y fotografías de sus momentos más emblemáticos, pero lo que realmente le sorprendió fue el regalo que le esperaban: un libro de tapas duras con el título El legado de las palabras. Cuando lo abrió, encontró las historias de todos aquellos que él había tocado a lo largo de los años. Con lágrimas en los ojos, Mateo leyó las palabras de Hugo, que al final de su relato escribió: gracias, Mateo, por enseñarnos que las historias que valen la pena no son las que buscamos fuera, sino las que descubrimos dentro de nosotros. Tu historia sigue viva en cada uno de nosotros. El público estalló en aplausos, y Mateo, con una sonrisa tranquila, entendió que su labor había trascendido. Ya no era solo un escritor, sino un creador de sueños y de futuros. Había dado todo lo que tenía,
y ahora veía cómo esos sueños se multiplicaban en las manos de cada uno de aquellos que había inspirado. La ceremonia fue un recordatorio de lo que realmente importa en la vida, no son los logros individuales, ni las recompensas materiales, sino las huellas que dejamos en el corazón de los demás. Mateo había dado el primer paso, había plantado la semilla, y ahora esa semilla florecía en un jardín de historias que continuarían creciendo mucho después de que él dejara de escribir. Con el paso de los años, Mateo se retiró a un tranquilo rincón de la casa donde había crecido, rodeado de libros, recuerdos y cartas de sus seguidores. Aunque ya no escribía como antes, su mente seguía viva con historias y recuerdos de un viaje que, aunque había llegado a su fin, nunca dejaría de existir. Porque, al final, las historias no mueren nunca. Solo siguen transformándose y tomando nuevas formas, contadas por las voces de aquellos que se atreven a soñar. Y así, la historia de Mateo se convirtió en una leyenda que seguiría inspirando a generaciones de escritores, soñadores y creadores. Una historia que comenzó con un niño inseguro en un pequeño pueblo y terminó como un faro de luz que iluminó el camino para otros, recordándonos a todos que la verdadera magia radica en las palabras, en los sueños y en el poder de creer en uno mismo. Los años siguieron pasando, y aunque Mateo ya no podía escribir con la misma energía de su juventud, su legado seguía vivo, más fuerte que nunca. Su casa, convertida en un santuario de historias, se llenó con visitas de jóvenes escritores que buscaban consejo, inspiración o simplemente una conversación. Siempre había algo nuevo que contar, alguna historia que compartir, algún sueño que animar a perseguir. Un día, cuando la primavera comenzaba a llenar de colores el paisaje a su alrededor, una joven llegó al pueblo. Se llamaba Clara, y había oído hablar de Mateo por boca de su madre, una de las escritoras que él había mentoreado años atrás. Clara, llena de dudas y con el temor de que su escritura no fuera suficiente, decidió visitar al anciano escritor. Al principio, Clara se sintió intimidada por la magnitud de lo que representaba Mateo. La sala estaba llena de estantes repletos de libros, cartas de admiradores, y fotos que mostraban la evolución de un hombre que había tocado tantas vidas. Sin embargo, cuando entró en su estudio y vio a Mateo sentado tranquilamente junto a su escritorio, rodeado de papeles y tazas de té, una sensación de paz la envolvió. Él la miró con una sonrisa cálida. Siempre hay espacio para una nueva historia, le dijo Mateo con suavidad. Pero debes dejar que esa historia salga desde dentro, sin miedo a equivocarte. Clara, nerviosa, sacó de su bolso una libreta donde había escrito algunos de sus primeros relatos. Se los entregó, esperando que Mateo los leyera, aunque temerosa de su juicio. Mateo los hojeó con atención, sin apresurarse, y luego la miró a los ojos. Veo algo en tus palabras, Clara. No son solo frases. Hay una chispa en ellas, una búsqueda. Pero aún tienes miedo de mostrar lo que realmente quieres decir. Recuerda que la escritura no es solo sobre las palabras. Es sobre el corazón que las acompaña. Clara lo miró sorprendida, sin saber bien qué responder. Pero algo en su interior se desbloqueó en ese momento. Decidió quedarse en el pueblo unos días más para aprender de Mateo, escuchar sus historias y, sobre todo, escribir con libertad. Durante ese tiempo, Mateo le enseñó no solo los secretos de la escritura, sino también cómo encontrar la confianza en sí misma, cómo tomar riesgos y, sobre todo, cómo abrazar el miedo y convertirlo en parte de su viaje creativo. Antes de irse, Clara le agradeció a Mateo, con los ojos llenos de gratitud y una determinación renovada. Lo voy a hacer, Mateo. Voy a escribir mi historia, sin miedo. Mateo la observó partir con una sonrisa, sabiendo que había dejado una nueva semilla en el corazón de Clara, tal como tantas otras veces había hecho en su vida. Al igual que en su propia juventud, la joven escritora se aventuraría en el desconocido camino de la creación, con valentía y esperanza. Y mientras Mateo veía a Clara desaparecer en el horizonte, no pudo evitar sentirse orgulloso. A lo largo de su vida, había dado mucho a los demás, pero también había recibido algo invaluable a cambio, la satisfacción de saber que, aunque su tiempo en el mundo era limitado, su legado perduraría a través de las historias que continuaban naciendo, de los sueños que seguían encendiendo corazones. Con el paso del tiempo,
Las historias de Mateo se convirtieron en un patrimonio cultural del pueblo, siendo leídas y estudiadas por generaciones de jóvenes. Su obra se compiló en una colección que fue apreciada por escritores y lectores de todas las edades. La gente visitaba su casa, que ahora se había convertido en un museo, para descubrir las lecciones que había dejado en cada página, en cada conversación, en cada consejo. Finalmente, un día, Mateo se apagó con la misma serenidad con la que había vivido. Pero su muerte no fue el final de su historia. Los escritores que habían aprendido de él, y los muchos más que vinieron después, continuaron su misión de inspirar, enseñar y compartir la magia de las palabras. Y así, la historia de Mateo vivió para siempre, en cada rincón del mundo donde alguien decidiera seguir su corazón y escribir su propia historia, sin importar los miedos ni las inseguridades. Su vida, como las historias que tanto amaba, nunca tuvo un final verdadero, porque las palabras, los sueños y el amor por la escritura nunca dejan de existir. Décadas después de la partida de Mateo, el pueblo que una vez lo vio crecer siguió siendo un lugar lleno de historias. Las nuevas generaciones que llegaban se sentían atraídas por el legado de aquel escritor que había dejado su huella en cada rincón. La biblioteca del pueblo, que ahora llevaba su nombre, se convirtió en un refugio para todos aquellos que deseaban descubrir el poder de las palabras. Un día, durante una de las visitas anuales de escritores y soñadores al pueblo, una joven llamada Valentina, que estudiaba literatura en la universidad, llegó con una pregunta en su corazón. Había oído hablar de Mateo y de su increíble capacidad para inspirar a los demás, pero sentía que no había entendido del todo el verdadero significado de su legado. Decidió hacer un viaje al pueblo con la esperanza de encontrar la respuesta a su duda. Al llegar a la biblioteca, Valentina pidió un libro en particular, una compilación de las cartas y testimonios de todos aquellos que Mateo había mentoreado. Mientras leía las palabras de aquellos que habían sido tocados por su sabiduría, se dio cuenta de algo crucial: Mateo no solo había sido un escritor brillante, sino que había sido un puente entre los sueños de los demás y su potencial. Había sabido ver lo que otros no podían ver en sí mismos, y les había dado la confianza para seguir adelante. Valentina pasó varios días en el pueblo, recorriendo el lugar donde Mateo había vivido y escrito. En uno de esos días, mientras paseaba cerca del viejo árbol bajo el cual solía sentarse para escribir sus primeras historias, Valentina sintió algo extraño, como si el aire mismo estuviera cargado de magia. Allí, en silencio, reflexionó sobre todo lo que había aprendido, y de repente, sintió una profunda conexión con el escritor que había partido hacía tanto tiempo. En ese momento, se dio cuenta de algo fundamental: Mateo no solo les había enseñado a escribir, sino a vivir. A no temerle al fracaso, a abrazar los miedos, a celebrar las imperfecciones y a ver cada error como una oportunidad para aprender y crecer. La verdadera lección no estaba solo en sus palabras, sino en cómo vivió su vida. Con una nueva comprensión, Valentina regresó a su ciudad y comenzó a escribir su propio libro, uno en el que compartiría no solo su viaje como escritora, sino las lecciones de vida que había aprendido en el pueblo de Mateo. Decidió crear una obra que no solo hablara de los logros literarios de grandes escritores, sino de cómo cada uno de nosotros tiene una historia que vale la pena contar, sin importar cuán pequeña o grande sea. El libro de Valentina, titulado Las historias que dejamos, fue publicado pocos años después y se convirtió en un éxito. En él, no solo compartía su amor por la escritura, sino también las enseñanzas de Mateo, que habían tocado tantas vidas. Lo dedicó a todos los que, como ella, alguna vez dudaron de su capacidad para contar su propia historia. La influencia de Mateo continuó creciendo. Aquella joven que había llegado buscando respuestas se convirtió en la voz de una nueva generación de escritores, guiados por los principios que él había sembrado: la confianza, la perseverancia y la valentía. Valentina, a través de su obra, continuó el legado de Mateo, asegurándose de que las futuras generaciones de soñadores y escritores nunca olvidaran el poder de las palabras y la importancia de creer en uno mismo. Y así, aunque Mateo ya no estaba físicamente presente, su influencia se mantenía viva, en cada página escrita, en cada historia contada y, sobre todo, en los corazones de todos aquellos que, a lo largo de los años, se atrevieron a seguir sus sueños. La historia de Mateo,
El escritor que creyó en los sueños de los demás, nunca terminó. Porque las historias no se detienen con el paso del tiempo. Viven en cada palabra, en cada acto de valentía, y en cada persona dispuesta a contar su propia verdad. Y mientras haya alguien dispuesto a escribir, a compartir y a soñar, el legado de Mateo permanecerá eterno.